Bienvenidos al podcast Corpografías, un espacio de reflexión, diálogo y conocimiento. Compartiremos contigo información, análisis y opinión de nuestros invitados y especialistas sobre las luchas que las personas con discapacidad deben vivir. Acompáñanos y aprende un poco más. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Corpografías. Gracias por acompañarnos un lunes más. Hoy es un día especial para el equipo interdisciplinar de Corpografías. Con el tema discapacidad y accesibilidad cerramos este espacio. Por más de un año planteamos conversaciones sobre temas que nos atraviesan: política, urbanismo, cultura, discapacidad, gastronomía y muchos más. Lo hicimos de la mano de académicos y activistas que admiramos. Hoy queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron, que plantearon dudas y con quienes buscamos soluciones. Gracias por escucharnos, gracias a las personas que nos escucharon y nos acompañaron cada día lunes atrás de las pantallas. Agradecemos también a Voces Azuayas por abrirnos las puertas y el Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Cuenca. Dejamos la puerta entreabierta de Corpografías. Hoy nos tomamos un tiempo, esperamos volvernos a ver y que sea pronto. Muchas gracias. A continuación, su segmento Sobre la Mesa. Una buena tarde para todos nuestros oyentes. Hoy hablaremos de la realidad de un segmento que ha sido ignorado por muchos y que a lo largo de la historia ha luchado por la anhelada inclusión. Ellos son las personas con discapacidad. Estas personas se enfrentan diariamente a diversas barreras que dificultan su integridad a escuelas, centros de salud, trabajos, centros comerciales, etc. Si entendemos la accesibilidad como el derecho de uso de la ciudad y de sus servicios, sin restricción alguna por sus habitantes, sin importar su estatura, peso, edad, género, cultura, discapacidad, podemos darnos cuenta de la importancia de aquello. Y es que en efecto se trata de un tema que no solemos percatarnos a menos de que lo vivamos, y es que es absolutamente transversal en todas las áreas en las que se desenvuelve el ser humano, ya sea educación, salud, higiene, transporte, diseño urbanístico, etc. Las instituciones públicas han implementado medidas para mejorar la accesibilidad de este segmento. Sin embargo, aún prevalecen carencias y vacíos, sobre todo cuando se trata de personas que requieren una atención más especializada. Las instituciones y funcionarios no consideran como parte del entrenamiento la diversidad y particularidades de la discapacidad, lo que implica poner atención desde el lenguaje hasta las técnicas de derivación y que exige a la vez estar en pleno conocimiento de las responsabilidades del Estado y la comunidad en la construcción de una sociedad igualitaria. En pocas palabras, la accesibilidad es el medio y soporte para el fin último, que es la inclusión. Ahora bien, estas barreras pueden desprenderse de la misma discapacidad o de las limitaciones cognitivas como el habla, audición, la vista o la funcionalidad física. Pero también tenemos barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de telecomunicaciones que impactan en la interacción del individuo con el entorno físico social. Actualmente, Ecuador cuenta con 22 normas técnicas de accesibilidad universal para garantizar la disponibilidad a las personas con discapacidad de diversos espacios tales como: las vías de circulación peatonal deberán tener un ancho mínimo libre de 1.60 metros y dentro de este espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan como luminarias, carteles o equipamientos. Los cruces peatonales deberán tener un ancho libre de obstáculos de 1 metro, cuando se prevé la circulación simultánea de 2 sillas de rueda en diferente sentido, esta debe ser de 1.80 metros. Los corredores y pasillos interiores deberán tener un ancho de 1 metro. Los estacionamientos deben ser cómodos y se debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas con discapacidad por cada 25 lugares.
El transporte, ya sea terrestre o aéreo, debe disponer de un acceso de movilidad y ubicación exclusiva dentro del mismo, además de contar con la señalización que permita guiarse con facilidad y autonomía. Los servicios higiénicos deberán tener un espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360 grados. Si bien es cierto, existen normas técnicas, el problema real es de que muy poca gente la aplica y no existen mecanismos para exigirlas ni para vigilar su cumplimiento. Por otro lado, tenemos otro tipo de medidas que es el acceso a la información para personas en situación de discapacidad. Entre algunas recomendaciones destacan la impresión de material informativo en braille para personas ciegas y se recomienda a los funcionarios que atienden público dominen aspectos básicos como es la lengua en señas para mejorar la comunicación a las personas oyentes y no oyentes. Desarrollar sitios web accesibles para personas con discapacidad sensorial e intelectual también es una buena opción. Crear instrumentos enfocados en la mejora de la accesibilidad al entorno urbano. Para crear ciudades inclusivas se requieren marcos jurídicos y normas eficaces que hagan posible la asequibilidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. Ahora bien, ¿cómo podemos contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad? Además de las propuestas planteadas anteriormente, se podría involucrar a este segmento de la sociedad civil en todas las fases de toma de decisiones políticas e implementación de proyectos y programas, y a que estas personas pueden ser el mejor aliado para identificar las principales barreras que se presentan y conseguir eliminarlas. En cuanto al acceso a los servicios básicos, se puede recomendar las siguientes medidas. Realizar adaptaciones accesibles en todos los circuitos de atención al público. Los mensuales deberían ser más bajos para que las personas en silla de ruedas puedan ser atendidas fácilmente. Puertas anchas que permitan el ingreso de una persona en silla de ruedas. Contemplar el uso de ascensores cuando los espacios de atención se encuentran en otros pisos. Se debe considerar también el uso de señalética indicando el acceso a los ascensores. Verificar que en el trayecto no existan escaleras, peldaños o desniveles que dificulten el traslado. Considerar en los espacios de atención estén ubicados en el primer nivel de un edificio, sobre todo en casos de que no exista ascensor. Sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios públicos encargados de la implementación de estos instrumentos de la población en general. Necesitamos una mayor concienciación social que nos haga ponernos en la piel del otro para poder comprender que la accesibilidad no es algo que incumba solo a las personas con alguna discapacidad física, sino que es una actitud solidaria que permite el libre acceso de los ciudadanos a los servicios y oportunidades que ofrece nuestra sociedad y al ejercicio de los derechos. Por esto y más, les invitamos a todos ustedes a promover la accesibilidad y a escuchar una interesante entrevista sobre este tema. He conseguido romper, no sé si barreras o no, sino integrarte en la sociedad lo mejor posible, sobre todo en el deporte. Incluso he tenido entrenadores que se les ha olvidado que tenían una discapacidad. El deporte es su vida. Cada día, sin descanso, temprano, Dani Molina empieza su particular triatlón diario. Perdió su pierna derecha en un accidente de moto, pero eso no le frenó, ni mucho menos. Realmente mi carrera deportiva como deportista profesional empezó a raíz del accidente que tuve con 22 años. Volví a nadar después de muchos años sin nadar. Ahí conseguí llegar a unos Juegos Paralímpicos, a un Campeonato de Europa y después de la natación pues llegó el triatlón. El triatlón, bueno, llevo 4 años haciendo triatlón. Fuimos al primer campeonato del mundo con la ilusión de estar entre los 10 primeros y quedamos subcampeones del mundo. Nos dimos cuenta de que era un deporte que se nos daba bien, que podíamos hacer grandes cosas y a partir de 2012 se ha convertido en mi trabajo, mi forma de vivir y de entender la vida y bueno, pues es mi profesión, ¿no? Todos los días Dani se dirige hasta uno de sus lugares de entrenamiento. Llega concentrado, la mente es muy importante para un triatleta. Tiene una rutina dura por delante. Una rutina que le obliga a recorrer numerosos kilómetros en su día a día. Hoy su primera parada de entrenamiento es en el Polideportivo de Guadalajara. Me gusta conducir, me gusta mucho viajar y en coche, por mi trabajo al final viajas mucho, estás muchas horas dentro del coche y sí, la verdad que siempre me ha gustado conducir. Yo utilizo el Mitsubishi Outlander para desplazarme para todos los entrenamientos o para las competiciones, los viajes y la verdad que es un coche que me ayuda mucho a desplazarme, a llevar el material dentro, pues, es
un coche que se adapta mucho a mi forma de vida, a mi día a día. Buscas un coche amplio, cómodo y sobre todo que quepa todo el material dentro, ¿no? Que tenga un buen maletero y que para viajar sea un coche cómodo. Elegí el Outlander, el 1600 gasolina de 150 caballos, automático, pues porque es un coche que se adapta un poco a mí, que consume poco. Lleva el cambio automático, que para mí es fundamental, lleva el cambio de levas en el volante, que lo hace un poquito más rápido. Dar el máximo, como si cada día fuese el último. Para competir al más alto nivel, el secreto es la disciplina. Jornadas de bici de 90 kilómetros, sesiones de natación de 8 horas a la semana, sumado a 4 días de carreras de 10 kilómetros de media y 5 horas de gimnasio semanales. Un día en la vida de Dani Molina es largo. Normalmente el día que hacemos bici, solemos hacer bici y nadar o correr y nadar y una sesión de gimnasio. Por ejemplo, el día que toca bici larga, pues a lo mejor son 2 o 3 horas de bici, que normalmente la suelo hacer por la mañana a primera hora, para luego por la tarde tener la tarde libre para poder hacer la sesión de natación y de gimnasio a última hora. Dani es un deportista muy disciplinado. Dani, sobre todo, yo lo destacaría por su profesionalidad a la hora de cómo ve él el entrenamiento, que realmente pues bueno, es su trabajo, es su modo de vida y se dedica a ello, ¿no? Intentamos sobre todo potenciar sus puntos fuertes, principalmente la natación y la bici, y tratamos de reforzar ese punto débil y tratar de igualar el rendimiento de ambas extremidades inferiores. Al principio sí que es verdad que corríamos muy poco porque era muy lesivo para mí el impacto con la prótesis de correr y nos costaba mucho recuperarnos de un entrenamiento duro, pero ahora ya la adaptación es nada, cambiar de prótesis, pues a correr y ponerse a montar en bici o ir a nadar. No tiene ningún tipo de adaptación del día a día, ¿no? Digamos. Trabajo y trabajo los 7 días de la semana. Así ha llegado a destacar en un mundo tan competitivo. El deporte le ha ayudado a confiar en sí mismo, en no ponerse topes. No tiene límites, ni verdaderamente creo que tenga límites nadie. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Esfuerzo, superación y sacrificio. Es el camino para conseguir las metas. Esta es una carrera de fondo, de constancia, de ser perseverante. Ahora, por la cabeza de Dani, solo pasan sus próximos objetivos. Tengo un objetivo muy claro, que es ser campeón del mundo y ser campeón de Europa este año. Me he quedado muy cerca 2 veces y bueno, el año pasado estuvimos también muy cerquita y este año intentaremos por fin ser campeones del mundo. Por su disciplina, por su trayectoria, por su constancia y por cómo se toma la vida en el día a día, llegará a ser campeón del mundo, llegará a ser campeón de Europa tarde o temprano. Esto es lo que le hace feliz. Y desde que se levanta hasta que se acuesta, cada entrenamiento y cada acción rutinaria que él afronta, pues es una barrera que vence, ¿no? Una vez que termina el día y te subes al coche, procuras pensar poco, ¿no? Quieres llegar a casa, descansar, recuperar y disfrutar de la vuelta a casa, que a veces es lo más placentero, ¿no? Se acaba un entrenamiento, pero mañana habrá que empezar de nuevo. Esta es su vida. Dani conduce, nada, corre y monta en bicicleta como cualquier otra persona. Lleva 15 años dedicado en cuerpo y alma a entrenar para cumplir sus sueños. Como él dice, los límites en la vida los pone uno mismo. Ya viene su segmento. Entrevistas. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan semana a semana en el programa Corpografías. Muchas gracias a los estudiantes, como siempre, de comunicación y de ciencias médicas que están atrás de la realización de estos programas y de estos podcasts que después quedan colgados en la red y que se circulan. Bueno, el día de hoy queremos hablar tener esta conversación amplia sobre discapacidad, espacio urbano, accesibilidad. Y nos va a acompañar en esta conversación, hemos invitado a Marcos Cereceda. Quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Marcos es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Investigación en Sociología y doctor en Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chile. Su línea de investigación principal son los estudios de ciencia, tecnología y sociedad aplicados a los estudios de la discapacidad y los estudios urbanos.
Su tesis doctoral ha sido Desplazamientos a ciegas, un estudio etnográfico sobre los movimientos y movilizaciones urbanas de las personas con diversidad visual en Barcelona, y actualmente está desarrollando su investigación postdoctoral con el título La accesibilidad senior, una aproximación etnográfica a las prácticas de movilidad de los adultos mayores en la Red Metropolitana de Movilidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Marcos, por aceptar esta invitación, por tu tiempo. Bienvenido, qué gusto conversar contigo. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por invitarme al programa Corpografías, a la radio. Pues me encanta participar en esta instancia y también saber qué están haciendo los colegas en Ecuador, ¿no? En estos momentos, como te comentaba, te hablo desde España, estoy circunstancialmente aquí de nuevo, pero ya este viernes me devuelvo a Chile a seguir trabajando. Muchas gracias por la invitación. Genial, gracias, Marco. Quisiera comenzar esta conversación un poco preguntándote cómo llegas a los estudios de la discapacidad. Lo comentamos un poco antes, Sí. Si bien es un tema tan urgente, tan necesario, no es un tema muy común, la conexión entre antropología, estudios sociales y discapacidad, sobre todo en el contexto latinoamericano o incluso iberoamericano realmente, ¿no? ¿Cómo llegas a este tema? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu puerta de entrada? A ver, en estos tipos hay que ser bastante sincero, o sea, hay una cuestión biográfica y hay una cuestión, digamos, que es netamente académica. La cuestión biográfica es que yo tuve una sobrina que nació con múltiples discapacidades en Chile, ¿no? Columna disráfica, bueno, una serie de cuadros, ¿no? Y es que llevó a la familia completa, o sea, a todos mis hermanos, a mis padres y a todos a migrar a España, porque sinceramente si mi sobrina se hubiera quedado en Chile, quizás no se hubiera muerto. Por el sistema de cómo es el sistema de salud en Chile en comparación al sistema de salud que hay en España. Eso es la cuestión biográfica. A Dios gracias, hoy en día mi sobrina está totalmente integrada a la sociedad catalana en la ciudad de Tarragona, camina, ha tenido miles de operaciones que se le ha cubierto la seguridad social. Bueno, toda una película muy diferente a la que se hubiera vivido que si no hubiéramos quedado todos en Chile. La segunda, que es más directa, tiene que ver con cómo es el desarrollo de las tesis doctorales, resulta que en el Departamento de Psicología Social, específicamente en el Grupo de Estudios Sociales y Tecnología de Barcelona, cuando yo ingresé al doctorado, ellos estaban haciendo una investigación, un proyecto de I+D sobre vida independiente y tecnologías. ¿Qué pasa? Que en este mapeo que estaban haciendo ellos sobre vida independiente, solamente habían tenido contacto y estaban trabajando activamente con las personas con discapacidad física, quiere decir, las personas muy reducidas, gran mayoría usuarias de sillas de ruedas. Sin embargo, no había ningún conocimiento ni contacto con las personas con discapacidad visual, que ya al color de esta conversa te puedo explicar lo singular que es aquí el mundo de la ceguera en España, ¿no? Hay una cuestión histórica aquí muy interesante, única en el mundo, que aquí los ciegos tienen la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es una corporación gigante, que es una historia interesantísima, que ha llegado a que hasta incluso el colectivo tenga bastante poder económico. Pero sin embargo, siempre, y esto me lo dice gente del colectivo, siempre han estado herméticos. No herméticos, pero siempre muy del colectivo hacia adentro, ¿no? Por temas de la discriminación, los prejuicios. Entonces, la orden en investigación muchas veces así, sinceramente no hay más que dar. La orden fue, pues mira, investiga y abre esta línea con este colectivo que es la que necesitamos. Fue una orden, digamos, dentro de una estructura de investigación. Así funcionan muchas veces las investigaciones. No es que uno diga, quiero investigar esto y quiero hacer esto, sino que te dicen, no, estamos haciendo esto, pues tú te tienes que dedicar a esto, que aquí no hay nada, o muy poco. Entonces sí comenzó la historia de relacionarme directamente con el colectivo de la discapacidad visual. Es curioso, digamos, bastante común, he conversado con colegas, no necesariamente las personas que viven o conviven con la discapacidad militan en el activismo o la investigación, pero es muy común que las personas que habitan en el activismo o la investigación
tengan una vinculación o tengamos una vinculación personal con la discapacidad, ¿no? Eso nos pone tal vez, eso habla también de un grado de motivación personal, pero también una reivindicación política frente a una condición que en muchos contextos, unos más, otros menos, significa mucha violencia, exclusión y muchos problemas. Quiero preguntarte ya más específicamente sobre tu trabajo. Tú en tu estudio, digamos, desarrollas esta idea de ensamblajes peatonales, de ensamblajes tecnosensoriales, estudiando y siguiendo etnográficamente el día a día, digamos, el caminar cotidiano de personas ciegas. ¿Qué elementos entran en juego en el circuito de una persona cuando un ciego se moviliza por la ciudad? ¿Qué elementos tecnológicos, sensitivos, estructurales están ahí presentes? ¿Cómo se arma estos ensamblajes en el contexto de Barcelona, que es donde tú has hecho tu investigación? Exactamente, hay que siempre considerar, o sea, tener claro el contexto, ¿no? Porque los contextos, las ciudades cambian y la vida cambia. A ver, pero voy a intentar, eso podría ser bastante largo, pero lo voy a intentar resumir. A ver, yo primero, la cuestión interesante aquí es que yo no trabajo con el concepto de discapacidad, lo tengo siempre entre comillas, porque aquí el colectivo, que es una cuestión que no ha estado exenta de polémica y de hecho tuvo algunas repercusiones legales, el colectivo, especialmente el colectivo del grupo, el Foro por la Vida Independiente, con Jaime Romayac y Manuel Lobató, hace unos años atrás acuñaron un concepto que para la academia ha sido muy útil, y para mí ha sido muy útil, que es el concepto de diversidad funcional. Diversidad funcional lo explico de manera muy resumida, viene a decir, según los autores, que todos tenemos diversidad funcional, todos corporalmente somos diversos, ¿no? Y la discapacidad no es la persona, la discapacidad está en el entorno. Esto es un giro radical, ¿no? Es decir, vamos a estudiar la discapacidad, pero no centrándonos en el cuerpo de la persona, sino, esto que es el modelo capacitista, sino centrando y situando la discapacidad en el entorno construido. Y esa es, digamos, lo explico de manera muy resumida, ¿no? Lo que podría decir la clave, ¿no?, de lo que es el concepto de diversidad funcional. Y la diversidad funcional somos todos. No solamente las personas que tengan algún tipo de diversidad específica, sino que, por ejemplo, personas que escojan, el adulto mayor, nosotros que podemos llegar ciegos, sordos o con problemas cognitivos siendo mayores o no, las personas que tienen una discapacidad temporal, por ejemplo, que tienen un esguince. Todo este tipo de cosas, bueno, es la diversidad corporal que no está reconocida en el medio urbano, ¿no? El medio urbano, el espacio construido, generalmente está diseñado pensando en el hombre, en el hombre, de hecho, ni siquiera en la mujer, en el hombre estándar, ¿no? El Vitruvio de Leonardo da Vinci o el modulor de Le Corbusier, ¿no? Hombre alto, con todas sus extremidades, perfecto, ¿no? Y a partir de estas medidas antropométricas construimos, ¿no?, el entorno. Eso es lo primero. Ahora, el tema específicamente de las personas con discapacidad visual o personas ciegas. También hay una crítica a la sociedad si atendemos, si somos sensibles al modo de vida de una persona ciega, ¿no? Y lo dejamos de ver como una persona con discapacidad, sino que lo vemos como una persona con una diversidad, ¿no? Nuestra cultura, sobre todo la cultura occidental, ¿no? Hay una crítica que ha sido extremadamente ocularcentrista. Ha puesto la visión, el sentido de la visión en medio de todo. Toda nuestra producción histórica, cultural, científica, todo pasa por el filtro de la visión, del óculo, ¿no? Ocularcentrista, ¿no? Esto ha ido en detrimento de otro tipo de sensorialidades que tiene el cuerpo humano, como son los gustos, la audición, ¿no?, el tacto. Entonces, una de las primeras cosas que me enseñaron a mí los ciegos, estuve 4 años siguiendo a los ciegos, me hice voluntario de la asociación B1, B2, B3, y a partir de este trabajo de voluntariado fue posible crear una base social de apoyo de mi investigación. Me gané la confianza porque no me veían solamente como un investigador que vaya a sacar sus datos y se va, sino que un voluntario con un claro compromiso hacia el colectivo, ¿no? Y este es el primer mensaje que me transmitieron mis amigos los ciegos de Barcelona.
lo que es la multisensorialidad, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas a Israel, ¿qué siente una persona ciega, cómo compone el mundo aquí en Barcelona, ¿no? Entonces tú tienes que primero partir de esto, ¿no? Que es lo primero, la multisensorialidad, ¿no? Que son los sonidos, la importancia que tienen los sonidos en la orientación, la importancia que tiene el tacto en la orientación, la importancia que puede tener hasta incluso en algunos casos los olores, ¿no? El olfato, en la orientación. Porque estos son los elementos con los cuales la persona ciega en sus trayectos de movilidad compone su entorno y compone la ciudad, ¿vale? No es una ciudad visual, no es una ciudad panóptica o óptica, ¿no? Es una ciudad hecha de indicios de olores, sonidos y pavimentos, texturas, táctiles. Ahora, el caso de Barcelona. El caso de Barcelona es bastante particular porque, como te decía anteriormente, no sé si te lo dije ahora, gracias a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que se financiaba tradicionalmente mediante la venta del cupón, pero hoy en día es una corporación, una empresa que atiende distintos tipos de discapacidad, también las personas ciegas aquí desarrollaron una tecnología que se llama las tiflotecnologías, que son un conjunto de tecnologías pensadas para personas con discapacidad visual específicamente. Lo puedes alguna vez buscar. Y claro, esto ha hecho que han tenido una influencia enorme a la hora de diseñar e incidir en el planeamiento urbano. Esto es lo interesante porque esto nos conecta con el tema de la accesibilidad. Entonces, claro, volvemos, si situamos esto, volviendo hacia, completando tu pregunta, lo que vemos es que estos sonidos que componen, estas componendas multisensoriales que las personas con discapacidad visual realizan aquí en Barcelona, tienen una base tecnológica muy potente, porque aquí, en Barcelona específicamente, el desarrollo de tecnologías de la accesibilidad está bastante bien en comparación, por ejemplo, con mi país, en Chile, por ejemplo, que es mi caso punto directo. No conozco la situación de Ecuador, conozco la situación de otros países, pero para mí un punto de comparación así ya muy objetivo, en el caso de Chile, pues Barcelona le saca 20 o 25 años de desarrollo en accesibilidad a Santiago, ¿no? Las personas ciegas aquí van, por ejemplo, con un comando, me gustaría haberlo tenido aquí, lo dejé en Chile, le dicen el comandament, que es un botoncito, ¿no? Y con ese botoncito aprietan y se activa un semáforo, ¿no? Que le da la señal de salida, de avisa que puede cruzar o no, pero no solamente se activa un semáforo, no, se activan todos los semáforos que hay alrededor. Entonces la persona se hace se crea un espacio a través del sonido, que son las sonotopias, ¿no? Lo mismo pasa con cómo están hechos los vados, los cruces de peatones. La gente de aquí, el común y corriente, quizás tú y yo, incautos, profanos de este tema, no nos damos cuenta quizás, pero el vado, la rampa que hay en cada esquina, cada cruce de peatones, tiene un pavimento podotáctil y está hecho de tal manera de que sea igual o muy igual en todos sitios. Esto favorece enormemente la orientación de una persona con discapacidad visual, ¿no? Le ayuda a componer la ciudad. Y aquí hay una cuestión, ya con esto termino de darte la respuesta. Hay una cuestión muy interesante, que es una polémica, que fue uno de los motivos de lucha y de activismo, en los cuales pude participar, tuve la oportunidad de participar. Eso fueron dos cosas. Primero, una que fue muy... Tuvimos un problema técnico con la conexión al internet. Parece que perdimos a Marcos. Esperemos que se conecte enseguida para continuar con esta conversación. Así como la tecnología nos da la oportunidad de poder conversar con académicos, con activistas, con gente que está en diferentes partes del mundo, lo que en otro contexto hubiera sido imposible, todavía este tipo de limitaciones nos pone, digamos, en estos apuros, en las conversaciones. Ojalá en algún momento puedan ser esto mucho más natural y fluido. Pero bueno, es parte de lo que normalmente tenemos que lidiar con esta tecnología. Ojalá se una pronto Marcos. Quiero de todas maneras, ya que seguimos en el programa y grabado en directo, conversar algunas cuestiones a propósito del trabajo de Marcos, que hace mucha resonancia con
con el trabajo personal y del colectivo de investigación etnográfica de Caleidos que llevamos adelante en la ciudad de Cuenca sobre personas con discapacidad, ¿no? Y esta necesidad de entender la complejidad de los ensamblajes, como bien plantea Marco, tecnológicos, sensoriales, alrededor del uso del espacio urbano. Perdón que se quedó pegado esto, que Nada. se me fue internet, fue culpa mía, que la red está un poquito inestable. No Vale. te preocupes, son cosas que pasan y que decía Típicas en estos justamente, tiempos. Yo ya no me pongo nervioso ya, cuando pasa esto, yo ya... es parte de... Marcos, qué Bueno. bueno que pudiste conectar de nuevo. Sí. Bueno, pues terminé la idea que estaba señalando. Hubo una polémica con las calles de nivel cero. El urbanismo, aquí hicieron unas reformas que son las famosas calles compartidas, ¿no? Y al arquitecto genial del municipio, pues se le había dicho que encontró muy feo colocar una marca separadora entre lo que es la acera y la parte. Lo encontró muy feo, pues esto significó una movilización de personas ciegas y casi inédita y un proceso de empoderamiento que les llevó a formar la plataforma Calles para Todos. La primera vez que yo vi, y esto fui testigo, ¿no?, de que ciegos con personas con discapacidad física distintos se unían en torno a un problema de accesibilidad. Y lo otro que tiene que ver con el tema de la sensorialidad, más una cuestión bastante sensible, que es el problema del coche eléctrico, el auto eléctrico. De que la gran promesa del auto eléctrico era que no metía de ruido, no metía de sonido. Claro, esto para el colectivo los llevó a hasta incluso ser, creo, si no me equivoco, un poco de lobby al nivel de la Unión Europea, para que la Unión Europea generara una directriz para que estos vehículos tuvieran obligatoriamente un avisador. ¿Vale? Y hubo una polémica, y me acuerdo siempre a José Carrey, que algún día te lo puedo presentar, un ciego abogado súper activista, me ha enseñado mucho, y me decía, imagínate que los coches sean invisibles, me decía. Imagínate que los autos sean invisibles. Me decía así. ¿Y cómo tú puedes cruzar? Entonces, este tipo de cosas, estas sensibilidades sensoriales, es lo que yo, desde mi punto de vista de observador, ¿no?, te puedo decir, ¿no?, son los famosos, los ensamblajes peatonales, ¿no? Que es un ensamblaje tecnosensorial. ¿Por qué? ¿Por qué tecno? Porque tiene una base tecnológica, pero es una sensorialidad, o sea, perdón, es una sensorialidad que tiene una base tecnológica en la ciudad, ¿no? O sea, son sensorialidades que se producen, se fabrican, se diseñan y que se pueden politizar hasta incluso, ¿no? Es interesante porque en los colectivos tú ves aquí a los colegas ciegos politizándote el sonido de las ciudades. ¿Ah? Es muy interesante lo que dice y también habla de la necesidad del trabajo de campo, del trabajo etnográfico para comprender y para, digamos, y para poder resaltar, subrayar estas formas particulares de habitar la ciudad y de moverse por la ciudad. Yo te digo, incluso te habrá pasado a ti, rompen algunos sentidos comunes que normalmente tienen los que diseñan la ciudad, los urbanistas, que asumen ciertas cosas que no necesariamente son validadas por los usuarios, en este caso personas ciegas. Aquí solo te pongo un ejemplo para seguir conversando. Hablas de las zonas cero, efectivamente, o de las plataformas únicas, ¿no? Que es como, digamos, tienen un estereotipo de, o mejor dicho, una idea de que eso es hacer espacios inclusivos. Cuando estudias o ves a colegas no videntes, te dice, nos limitan un montón porque la vereda es una referencia clave en el bastón para poder movernos. Más aún en nuestras ciudades donde hay muy poco respeto y mucha gente saca desde letreros hasta mercancía. Entonces el filo de la pared tampoco es una referencia porque te tropezas todo el tiempo. Entonces lo es el filo de la vereda. Otra cosa que me parece interesante, aquí en una plaza pública hubo un proceso como también, bueno, de limpieza social, si quieres, pero de intentar hacerlo accesible haciendo una explanada única, es decir, quitando todas las referencias. Entonces, aparentemente es una plaza accesible porque es limpia. Y cuando iba con un amigo ciego por ahí, dice, pero es que aquí es terrible, yo no puedo cruzar esto porque no tengo ninguna referencia. Dice, es como que si usted le sueltan en el desierto y dice, vaya para algún lado.
Sí. ¿Cuáles son, cómo me guío y tal? Sin embargo, en la conciencia del urbanista estaba siendo un espacio accesible. Entonces, quiero aquí Claro, sí, sí, sí. plantearte dos cosas, ¿no? Uno es nuestra ignorancia, digamos, premeditada o no, consciente o no, realmente de estas otras funcionalidades. Pero también, y ahí hay un tema que quisiera tu comentario, me da mucha envidia y la gran diferencia es esta capacidad política de cabildeo, de incidencia, de Sí, acción del colectivo no evidente, algo que aquí en el Ecuador no pasa. Sería interesante indagarlo, pero siento que los colectivos en general de personas con discapacidad, de cualquier discapacidad, tienen todavía unas posiciones bastante pasivas, bastante sí. de, incluso te digo más, creo que las lógicas un poco caritativas o estas lógicas, digamos, Sí. les han hecho en una posición un poco de, bueno, ¿qué me dan? ¿Qué me ofrecen? Un poco de esperar beneficios y de no actuar de manera empoderada. Ahí veo una gran diferencia. ¿Cómo ves tú hacer esta comparación Mira, Latinoamérica yo, con el... yo, yo te lo voy a decir así francamente. No hay ciudad accesible si no hay movimiento social de por medio. En Ya, Chile tenemos, lo que tú me dices de Ecuador, yo te puedo hacer la lectura en Chile casi igual. Y tengo la referencia de Barcelona y de España, donde sí que hubo un movimiento por la vida independiente bastante fuerte y virulento. Está documentado, de hecho, en la Revolución de los Cojos, en los años 70. La Revolución de los Cojos de los años 70. Estuvimos con Tomás haciendo entrevistas, ¿no? Imagínate, ¿qué es lo que hacían? Pues bueno, gente con, sobre todo, y esto hay que agradecérselo mucho al colectivo con discapacidad física, lo que vulgarmente aquí en el colectivo aquí en España le dicen los sillas de ruedas. La armaron, la armaron. En Bolivia creo que hicieron algo parecido alguna vez. Hizo una performance que se colgaron de unos puentes y tal. Pues aquí hubo una época donde bueno, contar la historia que fueron mucha gente de que fue afectada por la poliomielitis, ¿no? Y que en el tiempo de Franco, ¿no? De la dictadura, estaban encerrados, ¿no? Invisibilizados, y a partir de los años 70, 75, 80, comienzan a movilizarse. Y comienza a movilizarse, y esto está datado en la historia de, por ejemplo, de Barcelona, está documentado, ¿no? Se comienzan a visibilizar por el tema de la accesibilidad. Entonces te encontrabas colectivos de personas con discapacidad colocándole, por ejemplo, un bordillo al político, ¿no? Protestando en la plaza, gente que se la llevaron en la comisaría, historias que así, imagínate la imagen de la policía echando al carro de la policía a compañeros en silla de ruedas. Pues esto fue una lucha. O sea, el hecho de que Barcelona y muchas partes de Europa sean accesibles, no es porque llegó un urbanista iluminado y que no. Fue gracias a la protesta, y movilización y protesta, y cultura de la movilización que hay aquí. Y esto hay que reconocerlo. Y esto se ve ahora mismo la gente, porque claro, ahora Barcelona es como bastante parque temático de la accesibilidad, ¿no? Ya no tienen mucho que reclamar los colegas. Estaba hablando ayer con uno de los cabecillas, de hecho, Xavier Dúa Castella. Es uno de los cabecillas que, bueno, andan buscando qué reclamar. O sea, porque, porque ya no hay mucha cosa, ya es que además, Israel, esta gente, en base a sus protestas en los años 80, obligaron a fundar una institución única que hay en el municipio de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, que hoy en día se llama el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, ¿ya? Que está representado por representantes de los distintos colectivos con discapacidad que son elegidos por sufragio universal, ¿no? De aquí, del padrón de aquí de Barcelona, y la mitad, la mitad son personas del colectivo y la otra mitad son políticos. Llegaron a ese nivel. Entonces el tema de la accesibilidad aquí en Barcelona, al día de hoy, desde las reivindicaciones del 80 hasta hoy en día, ha permeado en casi todos los lados. Yo he aprendido mucho en ese sentido y lamentablemente Israel, en mi país, yo creo que a lo mejor son historias diferentes en Ecuador, yo lo atribuyo a que la dictadura que hubo en Chile, a los años de neoliberalismo que han venido que se han consolidado después de la dictadura, sí que hay organizaciones, sí, pero un nivel, un movimiento social a nivel de la vida independiente, capaz de poner en cuestión, de hacer una protesta, bueno, no sé, pues en Inglaterra
el Tomás Sánchez me contaba de que venían, te quemaban una silla que le prendían fuego a una silla de ruedas y se la lanzaban al ministerio de no sé qué, ¿sabes? O sea, a ese nivel. Porque obviamente ningún político se va a nadie nace con esta sensibilidad si es que no tienes un familiar o si no eres personalmente directamente concernido. Y en Chile, por ejemplo, creo, igual me puedo equivocar, ¿no? Que la primera manifestación unitaria que hubo de distintos colectivos con discapacidad y que se visibilizaron de manera, digamos, como se tienen que ver, fue ahora en el estallido social en el 2019, en diciembre, que salieron a visibilizarse, pero digo, y eso yo creo que obviamente Chile ha ido avanzando en muchas cosas, hay accesibilidad hoy en día en el metro, pero tienen un discurso que la accesibilidad y discapacidad se reduce a las personas con silla de ruedas o movilidad reducida. Claro, dolor. Es decir, de que el proyecto dice, no, esto es accesible porque por aquí pasa una silla de ruedas, sí señor, ¿y qué pasa con las personas ciegas, las personas sordas? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad cognitiva? ¿Qué pasa con el diseño universal? ¿No? Que ese es uno de los problemas que también aquí hay una colisión que se entiende diseño universal o accesibilidad a la persona con silla de ruedas, que está bien, pero es que la cosa va mucho más allá, ¿no? Entonces, Sin duda. sí, Lo que tú dices es una lección fundamental, ¿no? Es decir, pensar de que no puede haber avance posible, sobre todo sostenido, si no hay detrás un tejido social que lo sí, respalde y que lo, sí, lo, lo sostenga. Y esto lamentablemente no lo veo tan cercano, debido a que sí que hay en Ecuador también organizaciones, pero por un otro lado, el contexto también neoliberal en el que vivimos ha fundado lógicas más bien paternalistas de relación. Muchos de claro. estos o algunos de estos colectivos reciben algún tipo de fondos, subsidios, normalmente Sí, muy pequeños, pero también creo que hay ese miedo de decir, bueno, si nos ponemos en contra, a lo mejor perdemos también estos subsidios, es claro. como hay ahí un amarre también de esas migajas que están, y creo también que hay mucho un ejercicio de ventríloco en frente a la voz de estos colectivos, es decir, hay organizaciones que hablan por Sí, hay la interrelación que hace, por ejemplo, el municipio, busca expertos, o sea, es increíble, pero cuando están trabajando en cuestiones de espacio urbano, en más de una ocasión me han contactado, digamos, para conversar conmigo, entendiendo de que puedo ser alguien que estudia o un experto sobre el tema. Yo digo, pues es que no tienen que preguntarme a mí, tienen que preguntar a los usuarios que están ahí. sí, Entonces, esa claro. cuestión está muy latente y es como complicada. Ahora, quiero también ampliar a otro asunto. De hecho, varias de las críticas que han habido, digamos, a los estudios de ciencia y tecnología aplicado a los espacios urbanos, a los ensambles urbanos, hablan también de que esta perspectiva un poco subestima la estructura, las cuestiones más económicas, de clase, las cuestiones más estructurales. Ahí ¿Mm? quiero tu opinión un poco en esta comparación un poco que estamos haciendo, porque Oh, también muy es interesante. cierto que aquí en el Ecuador, muchas, o sea, te digo, ya no es un tema semáforos, bueno, aquí ni siquiera hay un semáforo y si hay, que hubo, Claro. por ejemplo, en Cuenca, en el centro, hubo mucha ¿Mm? gente que se quejó porque sentía que esto contaminaba, digamos, acústicamente la ciudad. Ni se diga teléfonos inteligentes, muy pocas personas tienen acceso a digo, del colectivo de ciegos que conozco, Claro. y las pocas personas que tienen acceso a teléfonos inteligentes lo dejan en su casa, porque tienen miedo que les roben cuando salgan a la calle. Dice, yo no puedo sacar un teléfono caro, que son estos teléfonos, porque ya me dicen, una vez estuve buscando algo y tal, y me arrancharon, y yo, ¿quién sé cómo? ¿Quién es? O sea, ni se diga de las rampas, ni se diga, vaya, conozco gente que el bastón que utilizan es un palo de escoba. Quiero decir, para entender una diferencia radical Sí, se entre entiende. Uf. tecnologías y recursos, ¿no? Mira, a ver, aquí hay una cuestión que en el caso de América Latina se entreteje. A ver, la cuestión es que sí es cierto, o sea, la cuestión es, a ver, vamos a partir desde un ámbito estructuralista, de una visión estructural. Obviamente, estamos cruzados por cuestiones estructurales y las diferencias, las desigualdades estructurales afectan al colectivo con discapacidad, ¿vale? Como nos afectan a ti o nos pueden afectar a todos y a todas, Ujú. ¿no? Al igual que las desigualdades de género también, ¿no? O sea, la estructura de clase social, ¿no? Género, son variables estructurales que afectan a todos los colectivos para bien o para mal, ¿no? Y en el caso de los colectivos con discapacidad, aún más. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Que
en el caso del colectivo, con los colectivos con diversidad funcional, no solamente si solamente nos quedamos con el modelo estructural, es una manera muy pobre de entender y aproximarnos a esta realidad, ¿vale? Porque hay también situaciones, y esto es una de las cosas que estamos manejando ahora en un artículo que queremos sacar, hay situaciones de discriminación que es por razones técnicas, que es cuando tú ves que el experto, el arquitecto, el urbanista, ¿no?, está dejando fuera del espacio urbano a una serie de colectivos que tienen discapacidad, personas con discapacidad o con diversidad funcional. Entonces ahí viene la promesa de los estudios sociales de ciencia y tecnología, que es que más allá de ser una teoría finalista, porque la ANT, por ejemplo, no es una teoría finalista, es una teoría método, ¿no?, que nos lleva a otras cosas. La ANT, los estudios de ciencia y tecnología por sí solos no nos dicen nada, pero nos dicen mucho cuando desplazamos esto a la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A través de los estudios de ciencias sociales, de los estudios de ciencia y tecnología, podemos ver, podemos sacar a luz y visibilizar este tipo de discriminación técnica o por razones técnicas. Una persona, sea rico o sea pobre o clase media, que va en silla de ruedas y que no tiene un semáforo o una rampa, está siendo discriminado por razones técnicas, independientemente del bolsillo que tenga. ¿Me explico? Ahora, está claro de que hay otras cosas que son, digamos, que se tienen que solucionar, que son los procesos de empoderamiento, que yo creo que ahí nosotros como investigadores sociales y la etnografía, hablo de la etnografía activista, tiene mucho por hacer por ayudar a empoderar. Todo me hablo, por ejemplo, claro, hay necesidad de que obviamente no todas las personas tienen un smartphone, ¿no? O que todos están dependiendo de la ayuda. ¿Por qué no se crean cooperativas, por ejemplo? ¿Ah? Cooperativas que... Aquí hay una historia muy bonita en España, de hecho en Cataluña, sobre el Sindicato de Ciegos de Cataluña, que eran unos ciegos que en el tiempo de la República vendían rifas y clandestinas, y los metieron a todos presos. Porque bueno, y después, bueno, investigando, hay un libro de, cada día te lo voy a mandar, que se llama En España, en el país de los ciegos, que cuenta la historia esta, y que es alucinante, que en el tiempo de la República, porque discutiendo, ¿no?, de dónde salió por qué los ciegos están tan bien aquí en España, ¿no? Y uno de los antecedentes es que aquí en Cataluña, ¿no?, habían unos ciegos que se llamaban las famosas rifas levantinas. Ellos se organizaban desde el tiempo de la Edad Media, vendiendo rifas, cupones ilegales y tal. ¿Qué pasó? En el tiempo de la República esto estaba prohibido, metieron a 20 ciegos presos en el Ayuntamiento de Barcelona, que tú seguramente lo conoces, ¿no? Entonces llegó un señor que se llama, un consejero de Esquerra Republicana, que se llama Roc Boronat, que tiene una calle, se sensibilizó, porque imagínate ver 20 personas ciegas ahí presas por intentarse ganar la vida de manera autónoma, no hay ayuda, no hay subvención, no hay nada, y fundaron el Sindicato de Ciegos de Cataluña y oficializaron la venta del cupón. Y empezaron a vender lotería. ¿Qué hicieron con este cupón? Pues fundaron una fábrica, fundaron escuelas, y funcionó. Hasta incluso tenían un seguro de lluvia. Entonces, ¿a qué me refiero? De que yo sé que es importante la ayuda del Estado, ¿vale? Es importante, las subvenciones es importante, y es un derecho. No hay que caer en este discurso medianamente liberal, digamos, ¿no? Pero también es muy importante la autoorganización como una forma de empoderamiento. Y eso depende de los compañeros, de las personas con colectivos con discapacidad. Es imposible que una persona, o sea, no es imposible, pero es una tarea de ellos. Pero nuestra misión, y la misión de los estudiantes y tal, que están en esta área, es ayudarles a hacer las conexiones, ayudar a que esas conexiones se produzcan. Es muy interesante lo que dices y también entender, digamos, que ese proceso de politización es un proceso que se hace en el tiempo, ¿no? La historia de ONCE, lo que nos comentas, eso no es de la noche a la mañana, no es que ha surgido así, sino ha sido un proceso de luchas, y en ese sentido es inspirador también para los retos que todavía tenemos aquí en Latinoamérica. De hecho, la ONCE fue fundada por Franco, ¿vale? La dictadura, y lo que la leyenda de los ciegos, de los compañeros ciegos, que claro, la ONCE se fundó sobre las estructuras de lo que fue el mítico aquí sindicato de ciegos de Cataluña. Después, cuando vino la dictadura, desmontaron las estructuras del sindicato y fundaron la ONCE, pero el cupón, todo esto, salió del sindicato. Bueno, es bastante polémico porque dicen, no, de Madrid también, tú sabes cómo los españoles, cómo se pelean entre ellos, pero, ¿vale? Pero
Sí, es un proceso de empoderamiento y de politización que viene a venir de lejos, pero es un proceso largo, pero se tiene que hacer. Y en América Latina estamos en pañales. Luego hay otra cosa, también pienso que bien o mal, más bien poco que mucho, pero hay una conciencia y una inversión que se hace intentando de que la estructura o la infraestructura sea cada vez más accesible. Pero poco se invierte, y esa relación hemos visto en otros países es al revés, poco se invierte en educación acerca del uso de la infraestructura. Quiero decir, tienes aquí normativas que nadie ocupa porque hay una conciencia de que eso es un gasto, de que hay una lógica punitiva para los para las, digamos, para una empresa, para un negocio, de tener que hacer inclusivo un espacio. Pero además, digo, incluso estamos más atrás que eso. Aquí en Ecuador, nadie sabe para qué sirve un paso cebra ni respeta un paso cebra. Los semáforos, o sea, hay una violencia, digamos, en lo urbano enorme. Y quiero decir, poco se hace frente a eso. Y ya no es un problema de la infraestructura, es un problema ya de la pedagogía urbana con la que convivimos. Sí, bueno, esto ya viene ya, sí que obviamente tiene que, yo concuerdo contigo, viene de la cultura vial, ¿no? De la cultura que se transmite, que se educa en las escuelas, ¿no? La sensibilización. Pero desde el punto de vista de la discapacidad, yo creo que yo soy así, o sea, yo creo que, bueno, es mi punto de vista en base a mis investigaciones. Mm, el Estado sí que puede aportar mucho, pero si es que el colectivo no se organiza y no sensibiliza, no va a funcionar como tiene que funcionar. El Estado, porque es muy diferente cuando te lo hablan, te lo dicen, te lo comunican desde el Estado, de lo que te dicen, mira, aquí hay un cruce de peatones porque hay un cruce de peatones, y se tiene a cuando, ¿no? Los mismos colectivos concernidos, ¿no? Influyen e intentan hacer acciones de sensibilización, politización. Aquí, por ejemplo, los ciegos, te lo puedo mandar como material, lo puse fue material de la tesis. Ellos hicieron un vídeo, por ejemplo, un video, ¿no? Se montaron ellos mismos un video. Me llamaron a mí de asistente, pero ellos mismos se lo montaron, llamaron ¿cómo se llama? Los videntes que les ayudan siempre, nota, y montaron un video. Gente ciega creando formatos visuales para sensibilizar un pueblo, a una población visual, ¿no? Vidente sobre sus problemas. No sé si me explico ¿no? Y montaron un video y varios videos, de hecho, estos se llaman los ASIC, Asociación Catalana por la Integración de Ciegos, la contrario a la ONCE, porque la ONCE es como la corporación estatal grande, ¿no? Y las SIC son como una asociación netamente, dicho por ellos, no reciben subvenciones, tan legales, pero no. Y es para la acción política en términos de reivindicación de personas ciegas. Es muy interesante lo que nos cuentas, y yo decía también, creo que es inspirador ver iniciativas y luchas de otros lugares, porque también nos va mostrando como caminos y retos y todavía temas pendientes que tenemos en esta otra parte del mundo. Marcos, claro, sabía que el tiempo iba a quedar corto para la conversación y me quedan muchas preguntas que ya tendremos espacios para seguir compartiendo. Un poco para ir cerrando este programa, esta conversación, siempre solemos cerrar preguntando a nuestros invitados acerca de sugerencias que puedas dar a gente que esté interesada en seguir profundizando este asunto, digamos, del espacio, de la relación entre discapacidad y el uso del espacio urbano. Quizás películas, documentales, autores, libros, que quieras un poco como plantear recomendaciones para que la gente pueda seguir indagando estas conexiones. Bueno, ahí sí que me dejas como un poco complicado porque estoy ahora en el mundo bueno, que no es tan diferente, pero que es los adultos mayores, ¿no? Pero, a ver, sobre temas de discapacidad, es interesante, recomiendo un libro que está poco conocido, que más que nada para que la gente saque ideas, no para importar ni nada, saque ideas, que se llama España en el país de los ciegos. Es un libro que no es tanto, por ejemplo, bueno, mi tesis, por ejemplo, es una tesis doctoral de investigación. Este también es España en el país de los ciegos, de Garbía,
Álvaro Garbía, si no me equivoco, ¿no? Este libro es bastante interesante porque es un estudio histórico de un proceso de empoderamiento. Más que una cuestión porque generalmente todos los temas de discapacidad se están homologando a temas de accesibilidad, cómo se desplaza, cómo se mueve, cómo está, qué siente, ¿no? Qué dice, ¿no? Pero hay poco estudio sobre la evolución histórica de estos colectivos, la arqueología que hay ahí. Y este compañero hizo ese estudio, este libro, y yo creo que es bastante interesante porque aparte de ser súper bonito, de contarte una epopeya de cómo se organizaron los ciegos aquí en España, que aquí en Barcelona está el carré del sex de la boquería, los ciegos de la boquería que los dejaban ahí, y vas viendo lo intrépido que ha sido el colectivo y cómo fue organizando a través de la historia hasta llegar a lo que son hoy en día aquí. Piensa tú que a diferencia de nuestros países, Israel, y esto no es por admirar, sino que no es por admirar un país, sino que de hecho, es una historia de colectivos que se formaron en contra del Estado, ¿eh? O sea, colectivos de ciegos en contra del Estado. Aquí los ciegos, ya esto ha ido cambiando lamentablemente, pero aquí el colectivo de ciegos en España no recibe pensión y no quiere recibir pensiones. Ellos son trabajadores. Es muy diferente. De hecho, hubo un problema aquí cuando se quería independizar Cataluña, que decían, los ciegos se organizaron también porque ellos no quieren el modelo europeo que les pasan una pensión. Ellos quieren trabajar y ser como tú, como yo, como todos. Y ese libro cuenta esa historia. Y si uno lo lee en clave de empoderamiento, creo que puede ser muy inspirador quizás para alguien, para los procesos que se pueden llevar en Ecuador, en Chile y en América Latina. Es porque te da la secuencia histórica, o sea, es una investigación histórica. Es como que tú comenzaras a hacer la arqueología, ¿no?, del colectivo en Ecuador. ¿Qué pasaba con los ciegos a principios del siglo XX en Ecuador? ¿Dónde estaban? Y claro, aquí ya es una cuestión porque, claro, están invisibilizados, entonces hay que hurgar y este hombre lo hace bastante, este autor lo hace bastante, lo recomiendo. España, en el país de los ciegos. ¿Por qué España se llama el país de los ciegos? ¿Por qué los ciegos en este país, en España, en los años 80, llegaron a ganar más dinero, tener un salario más alto que los videntes en los años 80? Es curioso. Muy interesante y suena muy sugerente. Muchas gracias por la recomendación. Marcos, pues qué gusto haber tenido esta conversación. Yo auguro de que sea la primera de muchas otras, de muchos intercambios y coincidencias. Quiero también agradecer a toda la gente que nos sigue y que va circulando estos videos, digamos, este material que queda colgado en las redes sociales. El agradecimiento al espacio Voces Azuayas, este proyecto de comunicación online que ha sido siempre tan generoso, tan abierto por abrir estas puertas, la Andariega que ha dado respaldo al programa y a la Dirección de Vinculación con la Comunidad de la Universidad de Cuenca. Un agradecimiento especial a los estudiantes de comunicación y de medicina, que son quienes han estado atrás de estos programas todo el tiempo, aportando con material, y que también han sido usuarios de todas estas reflexiones con las cuales hemos incorporado y hemos llevado también interesantes conversaciones y procesos de autoformación. Gracias, Marcos, de nuevo. Un gusto haber conversado. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a la universidad. Encantado de participar en esta instancia y espero que nos volvamos a ver más pronto que tarde. Y estamos en contacto. Vamos a hacer proyectos y cosas para América Latina que tanto falta. Y ya nos haremos un monográfico para explicarnos bien qué pasa en Ecuador, yo te digo qué pasa en Chile, porque excelente. Es una realidad bastante dura y estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Gracias, Marc, gracias a todos. Un abrazo y saludos a todos y a todas. Que vayan muy bien.